Están golpeando al abuelo. Mierda. Moscú, 2026. Oh. La segunda ola de disturbios por combustible en Moscú comenzó dramáticamente. Mierda, vamos, cabrón, te voy a golpear. Te digo, te voy a golpear. Guárdalo o te voy a golpear. Las autopistas de circunvalación de la ciudad se han convertido en un enorme estacionamiento de camiones y remolques, con filas serpenteando por kilómetros entre las colinas. 190. Contamos 192 coches. Pesadilla. La crisis de combustible que ha afectado a todo el país durante meses, finalmente ha golpeado en pleno centro de la mega capital, que todos asumían siempre sería la prioridad. Pasada la medianoche, tanques vacíos, coches abandonados y puños volando en las gasolineras. Un imperio petrolero se está quedando sin combustible. En su propia capital en tiempo real. Ahora vamos a desglosar las cosas paso a paso para ver cómo esta crisis llevó a la mega ciudad de rodillas, cómo sumió al país en un levantamiento que sacudió el suelo bajo los pies del Kremlin. Antes de continuar, un pequeño recordatorio. Suscribirse a nuestro canal, dar me gusta al video y activar las notificaciones ayuda directamente a que análisis independientes como este lleguen a espectadores como tú. Así que vayamos directamente a la calle, a la fila misma, porque la verdadera historia está allí y se está convirtiendo en una revuelta. Las escenas son casi difíciles de creer. La gente dice que la espera en cualquier estación alcanza las 24 horas. Algunos abandonan sus coches en medio de la fila y se alejan una vez que sus tanques se quedan completamente vacíos. Como dijo un moscovita, es imposible encontrar gasolina en la ciudad y en muchas estaciones la gente se ve obligada a dejar sus coches vacíos atrás. La gasolinera está cerrada. Hay un montón de gasolineras donde la gente ya está abandonando sus coches por desesperación. Y los nervios están tan tensos en estas filas que estallan peleas en las bombas, y esto no es exclusivo de una sola ciudad. En Volgogrado, un conductor lo burla amargamente como la batalla de gasolina de Stalingrado. Las estaciones imponen límites, las filas se extienden por kilómetros y los conductores pasan la noche acampados en sus vehículos esperando combustible. En Yaroslavl, las filas para gasolina se formaron por kilómetros justo después de los exitosos ataques de Ucrania. Algunos filman esta escena grotesca, riendo como si fuera un desfile de victoria, porque no tienen otra forma de afrontarlo. También hay un lado trágico en esto. En Moscú, una mujer llora frente a la cámara. En resumen, las realidades del 26. Estoy aquí sentado llorando en un atasco por gasolina. Otra familia se dirige a su casa fuera de la ciudad para el fin de semana, pero casi todas las 4 o 5 estaciones que pasan están vacías. En solo una encuentran combustible y solo del tipo de octanaje más bajo. La gente pregunta impotente: Quizás alguien sabe qué está pasando con el combustible. ¿Dónde está el combustible? Ahora retrocedamos y miremos todo el mapa, porque Moscú es solo el punto más visible de este incendio. Los números son escalofriantes. A mediados de agosto, en toda Rusia, la gasolina se podía encontrar en menos de 3 de cada 10 estaciones. Solo una semana antes, esa cifra era de casi 4 de cada 10, y colapsó en cuestión de días. Esta ni siquiera es la primera ola de la crisis. La primera escasez comenzó en mayo, y para julio se había extendido por casi todo el país. Una vez que el régimen calmó temporalmente las cosas con prohibiciones de exportación e importaciones, todos se relajaron, pero la nueva ola de ataques de Ucrania a principios de agosto lo revirtió todo, y esta crisis, que incluso los medios rusos llaman una segunda ola, está golpeando más fuerte que la primera. Hoy, alguna forma de racionamiento está en vigor casi en todas partes del país. En algunos lugares, un límite de 30 litros por vehículo. En otros cupones, códigos QR, incluso un día designado en la fila, según si la placa es impar o par. Según fuentes independientes, se formaron largas filas en al menos 19 regiones y las ventas fueron restringidas. Solo 2 semanas después de que comenzara la nueva campaña de Ucrania, casi todo el país se vio afectado. La respuesta del régimen fue una gestión de crisis en pánico. El Kremlin encargó a su autoridad de competencia que monitoreara los precios, y ese organismo rápidamente abrió más de 41 investigaciones contra las compañías petroleras. Pero mientras que el precio promedio oficial se mostraba en 77 rublos, en algunas regiones la gasolina ya había superado los 100 rublos. Un estado ya no podía controlar ni el precio ni la disponibilidad del bien más básico que produce.
El pánico en sí también está alimentando la crisis. A medida que las noticias de cierres temporales en algunas instalaciones llevaron a los conductores a comprar en grandes cantidades, todos intentaron llenar su tanque hasta la última gota, y la escasez se convirtió en una espiral autoalimentada. Las aplicaciones que rastrean la disponibilidad de combustible muestran que las estaciones de servicio en todo el país cambian una por una a un letrero de vacío. La primera parada impactante es la segunda ciudad más grande del país, San Petersburgo. En las estaciones alrededor de la ciudad, los conductores enfrentaron límites de venta que iban de 50 a 95 litros por vehículo. La razón es clara: el combustible de la refinería que abastece a la ciudad y que ha sido repetidamente un objetivo de drones ucranianos ahora tiene que ser transportado en camiones desde mucho más lejos. En otras palabras, el segundo corazón del imperio está esforzándose al mismo ritmo. Dirigiéndose hacia el sur, la situación empeora aún más. En Sochi, la costa turística más preciada de Rusia, la situación del combustible fue declarada crítica. Las filas se extendieron hasta 12 horas y las autoridades instaron tanto a residentes como a turistas a evitar el uso de coches privados. Esa costa que una vez se presentó como el escaparate de la victoria, Sochi, Adler, Gelendzhik, Anapa, Rostov, ahora es conocida por las filas alrededor de bombas vacías. La factura para la economía turística es pesada también. Hoteles y comerciantes están cerrando la temporada temprano a la sombra de turistas que no pueden encontrar combustible. El golpe más duro cae sobre Crimea ocupada. En la península, la gasolina no se ha vendido libremente durante meses. El combustible se distribuye por cupón. En algunos lugares, las ventas se detienen por completo y las filas se extienden por kilómetros. La razón es clara: Ucrania ha puesto casi todas las rutas logísticas hacia Crimea bajo su control. Las carreteras están bajo fuego y los transbordadores ferroviarios han sido atacados por drones navales. Crimea es la forma más cruda de esta crisis, un ejemplo vivo de cómo una región se queda sin recursos una vez que se corta su línea de suministro. Y la crisis ha llegado a lugares que nadie esperaba, tanto que incluso Bashkortostán, uno de los mayores productores de combustible de Rusia, sufrió su parte de la escasez este verano, lo que significa que el país no puede acceder a su propio combustible en su propio centro de producción. En los territorios ocupados, la situación es aún más cruel. En Luhansk, el combustible se limitó a 20 litros por vehículo y en Sebastopol, la gasolina se distribuye nuevamente mediante código QR. En el norte, en Karelia, también se impuso un límite de 20 litros por vehículo, mientras que en Kaliningrado, al oeste, los precios aumentaron visiblemente durante 2 meses. El régimen está tan acorralado que incluso prohibió las exportaciones de combustible de aviación desde junio hasta finales de noviembre, un paso impensable para un gigante energético. Detrás de todo esto hay una sola causa: los ataques con drones de Ucrania a las refinerías durante meses. En la primera mitad del año, esos ataques eliminaron una cuarta parte de la capacidad de refinación de Rusia y casi un tercio de su producción de gasolina y diésel. Para un gigante del petróleo, eso es como perder un tercio de su sangre. Ahora pasemos a la dimensión mucho más grande de este problema, porque esta crisis ya no afecta solo a los conductores, sino a la misma base de la economía y la guerra. Primero, el frente. Las mismas refinerías abastecen tanto a los vehículos civiles como a la máquina de guerra, así que cada litro que Ucrania impide que se bombee es robado directamente del combustible que va al frente. Según algunas estimaciones, el país enfrenta un déficit diario de alrededor del 35%. El régimen almacena los pocos productos refinados restantes, primero para la capital y el ejército. Solo quedan las sobras para las regiones. La situación es tan crítica que se ordenó a las regiones orientales enviar su propio combustible a Moscú, y aún así se reanudaron los límites en la capital. De hecho, muchos observadores argumentan que cada ataque preciso a una refinería acerca un poco más la derrota militar de Rusia. Y para un gigante energético, la mayor humillación es esta: Rusia ahora está importando combustible. Ahora mostraré la fila de hoy, que es para la gasolinera, o más bien para las gasolineras. Véanlo ustedes mismos sin exageración. Para cerrar la brecha, está intentando traer gasolina de Bielorrusia, Kazajistán, India e incluso Marruecos. Pero incluso parte de este combustible importado está atascado en los petroleros en los puertos. Mientras tanto, la baja calidad se ha convertido en política oficial. El régimen volvió a poner en producción gasolina de baja calidad y alto contenido de azufre prohibida en la década de 2000. Este combustible causa serios daños a los motores modernos y la escala de los ataques sigue creciendo. Desde principios de agosto, Ucrania ha atacado nuevamente 11 de las 34 refinerías principales. Se informa que la refinería de Orsk en Orenburg estará fuera de operación durante al menos 6 meses, y los expertos dicen que el verdadero peligro aún está por venir. Con los periodos de mantenimiento superpuestos, la crisis podría alcanzar un nuevo pico a principios de septiembre. El panorama macro también está sonando alarmas.
Aunque el precio promedio oficial se muestra en 77 rublos, eso es una ficción. En el mercado negro, el combustible cambia de manos a 150 a 200 rublos por litro. Los precios al por mayor experimentaron su mayor aumento semanal en un año. El mercado de valores cayó durante casi 19 semanas consecutivas y el Banco Central sigue revisando al alza sus previsiones de inflación. Mientras tanto, la logística se ha colapsado. Los oleoductos, ferrocarriles y viejos tanques ya no funcionan correctamente porque las personas capacitadas que los mantenían en funcionamiento han sido enviadas al frente o ya han abandonado el país. De hecho, toda esta situación es el resultado directo de una economía de guerra que se ha estado devorando a sí misma durante años. Un gigante petrolero que intentó eludir las sanciones a través de otros países y vertió cada rublo extra en el frente terminó socavando sus propios cimientos. Funcionando con recursos robados y tiempo robado, ambos se están agotando a la vez. Ahora les mostraré la fila para la gasolina. Esto es Moscú en el distrito de Liublino, calle Lublin, estación de servicio Rosneft. Miren, están esperando un camión cisterna de gasolina. Es temprano en la noche. Miren, todos los coches todavía están allí. Estoy montando un scooter. Y la crisis ahora llega mucho más allá del combustible, directamente a la mesa. Las huelgas en las refinerías han comenzado a dejar incluso el aceite de motor en escasez, y el combustible de baja calidad está duplicando la frecuencia con la que debe cambiarse. Peor aún, la crisis se ha extendido a las tiendas. Ha aparecido una escasez parcial de productos frescos en Moscú. En palabras de un observador, ya no es necesario ni siquiera bombardear, simplemente no pueden entregar comida. Y por delante tenemos la temporada de cosecha de septiembre. Los agricultores que no pueden llenar sus tractores y cosechadoras ya están retrasando el trabajo, lo que trae una crisis alimentaria a la puerta. Por otro lado, el costo de la guerra también está aumentando para Ucrania. Volodymyr Zelensky advirtió que su país necesita más recursos para seguir luchando, que la guerra se está volviendo más costosa y que los próximos 4 meses serán críticos. La diferencia es esta. Rusia ya no puede cerrar esta brecha con el combustible que produce por sí misma, y lo que realmente está acorralando al megacapital no es solo el combustible. Desde hace días, Moscú también ha estado lidiando de golpe con una fuerte ola de ataques aéreos. El 16 de agosto, Ucrania envió aproximadamente 600 drones hacia la capital. Las autoridades rusas anunciaron que habían derribado más de 800 drones en todo el país esa noche y se registró como el mayor ataque desde el inicio del año. Solo 2 días después, el 18 de agosto, más de 630 drones fueron lanzados nuevamente hacia la capital y el significado del evento está oculto aquí. Una parte significativa de los drones estaba dirigida precisamente a la región de Moscú, donde vive la élite de Rusia. Los objetivos alcanzados durante esas 2 noches también muestran la magnitud del asalto. Los drones atacaron los enormes almacenes de Wildberries, el minorista en línea más grande de Rusia, cerca de la capital. La más grande, una instalación de 250.000 metros cuadrados y bienes por valor de miles de millones de dólares, se quemaron entre columnas crecientes de humo negro. En la región de Moscú, un dron impactó una casa privada y mató a un hombre de 83 años. En la misma oleada, al menos 5 personas murieron en la región de Rostov, en la frontera con Ucrania. La guerra, mantenida durante 4 años y medio en un frente distante, ahora había llegado a la puerta de la capital, a los barrios donde vive la élite, y es precisamente aquí donde la defensa aérea de la que Rusia se enorgullece tanto está fallando. Los sistemas están siendo abrumados por enjambres de miles de drones. Derriban algunos, pero esta vez los restos de los drones que derriban caen sobre su propio suelo, sobre sus propios edificios. En el ataque del 18 de agosto, el techo de un edificio de apartamentos se incendió y decenas de familias fueron evacuadas. Fragmentos caídos golpearon hogares. Un niño resultó herido. Más de 5.000 personas quedaron sin electricidad, y los 4 aeropuertos de la capital fueron cerrados al tráfico aéreo al mismo tiempo. En otras palabras, la defensa aérea está dejando de ser un escudo que protege la ciudad y se está convirtiendo en parte del daño mismo, y esto ni siquiera es nuevo. Los drones derribados girando fuera de control y estrellándose contra los edificios de Moscú ha sido un patrón recurrente durante años. Pero esta vez, la frecuencia e intensidad de los ataques han convertido ese patrón de una excepción a casi una rutina. La capital, antes considerada intocable, ahora pasa sus noches en refugios y en aeropuertos cerrados. Esta situación es tan evidente que incluso el propio régimen ya no puede negarlo. El alcalde de Moscú admite que los ataques de drones en la capital se han multiplicado varias veces en los últimos meses y que aproximadamente 2/3 de los drones lanzados a Rusia ahora están dirigidos directamente a Moscú. Y la confianza en la calle ya se ha quebrado. En un video viral filmado justo frente a la catedral principal de las Fuerzas Armadas rusas, un hombre desafía directamente al ejército.
Los drones iraníes no te ayudarán. Los calibres y Grad no te ayudarán. Se acabarán, tus balas te pisotearán. Me alegraré. Y aquí es donde la verdadera tragedia de la mega capital se duplica. La misma ciudad al mismo tiempo no puede encontrar la gasolina para llenar su tanque y pasa sus noches bajo drones que caen del cielo. La capital que vivió durante años lejos de la guerra en una burbuja segura, ahora siente esa guerra tanto en la gasolinera como en su propio techo. Ahora llegamos a la dimensión más crítica. ¿Qué significa todo esto para el control del poder que tienen Putin y las élites del Kremlin? Primero, el reflejo del régimen, negación. Los funcionarios ni siquiera reconocen formalmente una nueva crisis. En la televisión estatal dicen todo está perfecto con el combustible, y Putin cree que los ataques a las refinerías no han causado consecuencias graves. Es más, aquellos que se quejan abiertamente de la escasez han comenzado a ser procesados. En Moscú, un activista contra la guerra fue hospitalizado después de ser detenido. Y el ejemplo más crudo de la negación es este. El día que Putin iba a visitar una región, el precio en sus estaciones se redujo repentinamente en aproximadamente 24 rublos y volvió a su nivel anterior en el momento en que se fue. La estabilidad que se muestra es, literalmente, un decorado. Pero detrás de este decorado, las élites mismas están admitiendo el colapso. Incluso uno de los ideólogos más prominentes del Kremlin dice abiertamente que, con la creciente ola de ataques en suelo ruso, la ansiedad se está extendiendo por todo el país. Un exmiembro del Estado Mayor General ruso, un estratega con un doctorado en ciencias militares, advierte que el país está al borde de una explosión sociopolítica y que la división dentro de las élites ha llegado a un punto de ruptura. Un comentarista económico ruso habla de manera aún más directa. Las huelgas en las refinerías están provocando una fuga de dinero del sistema bancario, e incluso la sola escasez de combustible es suficiente para derribar al régimen. Esta fuga de capital también es un signo de la grieta dentro de la élite. Incluso figuras cercanas al régimen están moviendo sus fortunas a refugios seguros, mientras en público todavía se dice que todo está bien. Después de todo, el momento más peligroso en una autocracia es cuando la ira del público y la vacilación de la élite se encuentran en el mismo punto, y la crisis del combustible está alimentando ambas venas a la vez. El mismo diagnóstico lo hacen quienes observan desde fuera. Un exdiplomático occidental experimentado enfatiza que Rusia está perdiendo soldados mucho más rápido de lo que puede reemplazarlos debido al creciente costo de los ataques de Ucrania y que el Kremlin no puede ganar esta guerra. Algunos disidentes rusos lo resumen en una sola frase. La estrategia dirigida a Moscú ha comenzado a funcionar porque Moscú finalmente está abriendo su mente. La suma de estas admisiones es un umbral sorprendente por sí mismo. En un sistema que durante años tragó cada mala noticia como una dificultad temporal, ahora incluso los propios portavoces del régimen, sus propios ideólogos y sus comentaristas de guerra más leales pueden ver la grieta. Y en una autocracia, la forma más peligrosa de miedo es exactamente esta. Aquellos en la cima dándose cuenta en silencio de que las cosas no van bien. ¿Por qué importa tanto esto? Después de todo, el combustible barato y abundante en un petroestado es parte del acuerdo silencioso entre el pueblo y el régimen. Cuando incluso la propia capital no puede encontrar gasolina para sus coches, la narrativa de que todo está bajo control se desmorona. Y el debate ahora va mucho más allá de la fila de gasolina, directamente al futuro del país. Algunos rusos preguntan abiertamente, ¿por qué un país sin carreteras, con más de 20 millones de personas viviendo en la pobreza, con salarios congelados, debe ocupar tierras ajenas? Algunos expresan un temor mucho más profundo. Si Crimea puede cambiar de manos mediante un referéndum, ¿quién puede garantizar que Chechenia o Dagestán no harán lo mismo mañana? Esa evaluación de carácter que el último líder soviético, Mikhail Gorbachev, quien una vez trajo libertad al país, hizo de Putin hace años, diciendo que terminaría en catástrofe, está volviendo a la mente de muchos hoy, y aquí es donde yace el verdadero callejón sin salida del Kremlin. Esta guerra se ha convertido en la razón de ser del régimen, por lo que detenerse no es fácil, pero a medida que la guerra continúa, las refinerías que producen el combustible que la mantiene viva arden una por una. Por un lado, el riesgo de dejar el frente sin combustible, por el otro, el peligro de perder al público y a la élite al mismo tiempo. Ambos caminos llevan al mismo lugar, al mismo ajuste de cuentas. Los tanques que se decía tomarían Kiev en 3 días hoy no pueden encontrar el combustible para salir del depósito, y los residentes de la megacapital, a quienes se les prometió un imperio en ascenso, esperan 3 días en fila por 30 litros de gasolina, con drones volando por encima, nada menos.
Un gigante petrolero ha logrado con sus propias manos lo que las sanciones soñaron durante años. Con cada refinería en llamas, cada bomba que se seca, cada fila furiosa, se está consumiendo desde dentro. Pero la grieta más profunda no está en las bombas, está directamente debajo del Kremlin. Por primera vez en mucho tiempo, tanto el ciudadano común en la base como la élite en la cima están perdiendo la paciencia al mismo tiempo. Y esta vez, el colapso está siendo admitido incluso por los propios ideólogos del régimen. Ya sea que esta presión traiga un ajuste de cuentas o que el régimen continúe con combustible de menor calidad y una mayor dosis de negación, el próximo invierno lo mostrará. Una cosa es segura, el verdadero estado de un imperio no se lee en los relatos de la televisión estatal, sino en la longitud de las filas en las gasolineras de la capital. Para mantenerse informado con análisis independiente como este, por favor no olvide suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias por elegirnos.